¿Y ustedes empezaron con los centros culturales o empezaron? Sí, empezaron ahí. Empezamos con los centros culturales. ¿Y cómo lograron hacer, a dar las clases cuando hay tanta gente? Ahí a montón. Bueno, ese fue también, vuelvo a lo que estaba contando antes. En ese periodo, em, la gente tenía muchas ganas de juntarse y demás, y hubo en la ciudad de Buenos Aires, en otras partes del país también, pero vamos a hablar de acá, que es donde está el tango. En la ciudad de Buenos Aires hubo un muy interesante proyecto cultural desde el gobierno, que fue organizar estos centros culturales barriales. ¿Qué significaban estos centros culturales barriales? En cada barrio se iba a crear un centro cultural, donde no había lugares, era costoso. Entonces se empezaron a usar las escuelas después del horario de los chicos, de escolar de los chicos, las escuelas primarias. Empezaron el programa con 4 centros culturales en 4 barrios. Después se fue extendiendo a toda la ciudad de Buenos Aires. En esos centros culturales se iban a dar talleres. La modalidad era de taller. ¿Qué significa la modalidad de taller? No es una clase escolástica donde va el maestro, habla, enseña, etcétera, sino que el taller es un ida y vuelta entre el alumno y el maestro. Esa era la modalidad. ¿Y cuáles iban a ser las disciplinas que se iban a dar? Los vecinos decidían qué era lo que querían, pero había 4 que tenían que estar en todos los centros culturales. Esto significa que fuera de estas 4, cada centro cultural era totalmente distinto, tenía cosas distintas, pero estas 4 tenían que estar en todos los centros culturales. Folclore, tango, historia del barrio, teatro. Esa modalidad de talleres también significaba que entre los distintos talleres iba a haber interacción. Entonces nos mezclábamos y hacíamos a veces actividades conjuntas, tango con teatro, folclore con cerámica, telar con tango, etc. Cocina, en algunos lados había cocina, en otros lados había carpintería, porque la gente necesitaba oficios también. Y la gente venía a ese centro cultural gratuitamente, no pagaba nada. Había una cooperadora. ¿Qué significa la cooperadora? Un pago voluntario de lo que cada uno puede, pero también había una colaboración muy grande de la gente. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me tocó en uno de los centros culturales, uno de los primeros que se abrió en San Telmo. Nosotros teníamos los talleres de tango y folclore. Prácticamente en casi todos los centros culturales esos 2 talleres lo inauguramos nosotros, después quedaron otra gente. Pero a su vez, yo tenía el taller de folclore, en ese momento después se abrió el de tango, para chicos. Y venían mayoritariamente los chicos del barrio, pero cerca de ese lugar había un edificio que había sido en un momento histórico lo que se llamó el Patronato de la Infancia. Patronato de la Infancia era un lugar a donde iban los chicos que quedaban abandonados, que las familias no los podían tener, etc. Cuando ese patronato dejó de funcionar, ese edificio quedó vacío y ante la necesidad de mucha gente que no tenía vivienda, se fueron instalando, tomando, ocupando ese edificio. Y vivían muchas familias ahí, casi repitiendo la historia del conventillo. Gente muy pobre.
chicos que de repente podríamos decir que tenían una infancia muy distinta al resto, casi que se juntaban con lo adulto, tenían una mirada muy diferente a los otros chicos. Esos chicos venían a mi taller y esos chicos eran los primeros que venían a ayudar a limpiar y ordenar cuando había reuniones, peñas y milongas. Con gente grande también, por supuesto, pero digo, había una conciencia de cuidado y de hacer entre todos, comunidad. Y por supuesto, como esas eran las condiciones, empezamos con, qué sé yo, 30 personas, pero llegamos a tener un taller de tango de 180 personas, todas en el mismo momento. 2 horas de clase. ¿Y cómo pudieron trabajar con todos ellos? Si son todos distintos, con todos, no sé, preguntas. Lo fuimos haciendo. Lo que puedo, no sé cómo lo hicimos, lo fuimos haciendo. Lo que te puedo decir es que la mayoría de los alumnos que después nos veían, nos encontraban y demás, siempre nos dijeron que a pesar de la cantidad de gente que había, ellos sentían que estábamos individualmente con cada uno de ellos. Sí te puedo decir que yo no podía caminar por San Telmo porque a los 2 minutos estaba rodeada de los chicos porque me veía uno, iba a llamar a los otros y venían corriendo a rodearme. Y así pasó en los otros centros culturales también. Pero era una época también muy especial.